Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Los otros predestinados en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces titulamos en esta hora este mensaje como la continuación del estudio mensaje sobre los predestinados. Diríamos los otros predestinados. Ya leímos Romanos 9, los primeros 26 versículos, y esos versos nos prueban cómo Dios es el que elige, como aún Pablo deseando él ser apartado por los suyos, sin embargo él no podía hacerlo porque Pablo no estaba predestinado para hacer un canje con Dios, como tampoco lo estaba Moisés. Moisés dijo: Señor, ráeme de tu libro con tal que la nación sea salva. El Señor le dijo: no, yo borraré de mi libro al que pecare. Y lo mismo seguramente fue el mensaje que Dios tenía que darle al apóstol Pablo. Él deseaba sinceramente poder ser apartado, dice, de Cristo por sus hermanos los judíos que eran conforme a la carne, pero dice que Dios no podía permitir cosas semejantes. Así que continuamos diciendo entonces que la predestinación es un asunto demasiado claro en la Escritura. La Escritura revela el asunto de manera abundante. Dios predestina como Él quiere y para lo que Él quiere. Esta verdad hace tropezar a algunos, porque por muchos años hemos predicado que el que quiere venga, y si tú crees, tú serás salvo. Y nos olvidamos que usted no puede creer, usted no puede venir al Señor Jesucristo al menos que el Padre le traiga. Jesús dijo: nadie viene a mí y el Padre que me envió no le traje. Amén. ¿Qué hacer? Ni podría fomentar, ni podría crear, ni producir la fe para ser salvo. Por eso dije: por gracia soy salvo, por la fe nuestra. Dice: no, es un don de Dios. Amén. Es un don de Dios. Así que aun cuando usted cree y usted dice: sí, yo he creído en el Señor, tenemos que decirlo con suma humildad y mansedumbre y fuera de mucha jactancia, porque el Señor dice: no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Así que aún la fe es un don del Señor. Ahora dijimos que algunos tropiezan, sí, pero con todo no podremos evadir la verdad. Usted está predestinado para una cosa o para otra. Habiendo visto pues en este tema la predestinación bajo el punto de vista de la novia, yo quiero que ahora lo veamos bajo otros puntos que también están señalados en la Biblia. Otros grupos de personas están predestinadas además de la novia. Dios vio que en el fin se levantarían hombres de muchas clases. Y hallamos aquí en 2 Timoteo 3, voy a leer rápido, 2 Timoteo 3, verso 1 en adelante dice: esto también sepas que en los postreros días, o sea, los tiempos en que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Luego en el mismo carta de Timoteo, el capítulo 4, versos 3 y 4, mire lo que dice:
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Eche para atrás en 1 Timoteo 4, voy a leerle los primeros 2 versículos. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Ve usted esta lista tan larga de personas, de hombres, de diferentes naturalezas que existirían, dijo el Señor, para estos últimos tiempos? Y si usted lo duda, coja la prensa, oiga la radio, cualquier agencia noticiosa le dirá los problemas graves por los cuales el mundo está pasando, y los encontramos su fotografía en él. Pero ahora, mira lo que dice 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 3:13. Fíjese: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que no solamente van a llegar a la maldad y a la culminación de estos fenómenos espirituales en el fin del tiempo, o sea, en el tiempo en que estamos viviendo, sino que dice que van a ir de mal en peor. ¿Ves? Engañando y siendo engañados, dando a entender que esta gente va a subir hasta una maldad extremada. Estos hombres Dios ha predestinado para cumplir sus propósitos, y algunos de ellos obrarán su maldad creyendo que hacen servicio a Dios. ¿Saben ustedes? A menudo que vamos entrando en el estudio, procure tener este pensamiento, y usted se dará cuenta que es la verdad exacta. Mucha de la gente que nosotros podemos por la Biblia clasificar de malos, de perversos, de engañadores, de apóstatas, de mentirosos, etcétera, son gente que obra así creyendo que está en la verdad o creyendo que tiene la razón. Amén. Porque la cosa más tremenda, yo pienso, es estar sinceramente errado. Una persona sinceramente errada, hermano, mire, lucha por ese error creyendo que es la verdad. Mas Dios todo lo ordena conforme a sus propósitos eternos, porque ya hemos dicho que a Dios no lo sorprende nada. Proverbios 16:4 dice que todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, incluyendo al impío para el día malo. ¿Sabían ustedes? Proverbios 16:4 dice, aún al impío Dios lo ha hecho para el día malo. Así que los malos están ordenados en el plan de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Hallamos un ejemplo que ya hemos mencionado en el estudio anterior, y es un ejemplo perfecto, como es el ejemplo de la muerte del Señor Jesucristo. Todos los elementos estuvieron perfectamente combinados, y los que efectuaron la muerte del Señor creyeron que agradaban a Dios. No lo hicieron por celo religioso, no lo hicieron porque no les podía entrar la palabra y ellos creían que Él era un blasfemo. Él les decía, si no he hecho obras de mi Padre, no me creáis, pero si he hecho obras, entonces creedme por las obras. Le dijeron, pues no estamos en contra de las obras, sino por lo que está diciendo. El Señor Jesús les habló muy claro, y entonces levantaron piedras para apedrearle. Le dijo, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Él dijo, por las obras no te queremos apedrear, sino por la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora nosotros, 2000 años antes pasados de estas circunstancias, con revelación de Dios, aún los apóstoles en el tiempo en que estaban viviendo con revelación de Dios, como Pedro, él supo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero los demás, a quien la palabra no le entraba, a quien la palabra no le pudo entrar,
porque ya el profeta de siglos antes dijo que tendrían ojos y no veían, tenían oídos y no oirían. Ya esa gente no podía creer. Sin embargo, por esa incapacidad para creer, porque Dios no se lo había dado y no estaban ordenados para eso, lo que hacían, lo hacían con pretendido celo de Dios. Amén. Por eso Pablo, después de convertirse, dijo, lo hacía en ignorancia, en incredulidad. Así que la gente que obra mal, muchos de ellos lo obran en ignorancia. Por eso que el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, y aun cuando estaban ahí clavándole las manos, su primera palabra fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. Y los judíos dieron muerte al Señor creyendo que estaban haciéndole servicio a Dios. Pero preguntamos, ¿a cuál de los profetas no han perseguido a los religiosos? ¿Cuándo ha dejado de ser perseguida la verdad de Dios? ¿Y quiénes son los que hacen eso de perseguir la verdad de Dios? Hombres religiosos ordenados para ello. De la multitud de hombres a levantarse en el fin, unos harán una cosa y otros harán otra cosa. De allí, por la palabra, podemos clasificar algunos pocos grupos que nos van a permitir entender mejor la predestinación de los malos. Así que veamos uno de los primeros grupos, que de hecho no son gente de afuera, no son gente quizás de mal testimonio en aparente malas obras, son gente dentro de la llamada familia de los religiosos, a quien nadie podría objetarle que se llamen cristianos, pero que de hecho requieren más de la profesión externa que ellos ostentan, porque Dios ve el corazón. Amén. Veamos entonces primero los ordenados para tropezar en la palabra. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, una porción ya conocida, Primera de Pedro 2, los versos 6 al 8, nos da Pedro, o nos señala por Espíritu de Dios, este tipo de personas que han sido ordenadas por Dios, predestinadas para tropezar en la verdad de la palabra. Dice Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la palabra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. La piedra es Cristo, Cristo es la palabra. Esa palabra para algunos fue el fundamento de su edificio espiritual, pero otros tropezaron con la palabra. Ahora esos que tropezaron, ¿qué dice el Señor? Esos que tropezaron siendo desobedientes a la palabra, dice, para lo cual fueron también ordenados. Hombres ordenados para tropezar en la palabra de Dios y ser desobedientes. Estos son los que no creerán su verdad, no obstante que profesan estar en la verdad, pero su tropiezo está en que no pueden entender la palabra. ¿Me entiendes? Ahí está la razón del tropiezo. Ellos tropiezan en la palabra porque no la pueden entender. No entendiéndola, la tuercen y muchos terminan blasfemando. No pueden entenderla, ¿por qué? Porque lo que Dios ha escrito es su revelación. Mateo 13 nos revela el Señor respondiendo a los discípulos sobre este tema. En Mateo 13, comenzando con el verso 10,
Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Ves? A ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, no está hablando de los ojos físicos, no está hablando de los oídos físicos, está hablando del sentido espiritual. Oyen, dice, yo no entendí nada. Ven las señales, yo no vi nada. ¿Ves? El Señor dice aquí claro en verso 11: a vosotros es concedido saber, mas a ellos no es concedido. ¿Lo entiendes? Ese es potestativo de Dios. Es Dios el que elige abrir el sentido para que usted y yo creamos la palabra. Pero si Dios no se la abre a alguien, ¿cómo puede entender? Entonces ese a quien Dios no le abre el sentido, cuando la palabra le es dada, no la entiende, tropieza con ella. Y como ya tiene en la cabeza otras cosas, defiende la otra cosa, y lo que no entiende comienza a luchar contra él. Por eso encontraremos otro grupo más tarde que va un poco más allá de tropezar en la palabra. Pensamos, por ejemplo, tomamos aquí en Mateo, en la famosa Comisión 28:19: por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve usted? ¿Cuántos son los millones de personas que tropiezan en eso? Y no les puede entrar que el Señor está refiriéndose ahí a una cosa, mientras que ellos están procurando complicarla. Bautizándolos en el nombre. Esa es la clave. Amén. Esa es la clave. Bautizándolos en el nombre. No dijo en los nombres. Él dijo en el nombre. Si hubiera dicho lo que algunos quieren interpretar, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ha dicho en los nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ni él se podía contradecir, ni podía aún romper las leyes de la gramática en cualquier idioma del mundo. Así que dijo en el nombre. Entonces buscamos cuál es el nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Es un solo nombre en la Biblia, y ese nombre es el Señor Jesucristo. Es fácil entonces para la gente que tiene revelación y entendimiento entender que no hay contradicción cuando Pedro dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero la gente sin revelación no le entra, tropiezan en la palabra, y usted le va insistiendo: es que dicen el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no pueden separar el nombre de los títulos y el nombre singular de títulos plural. ¿Qué podemos hacer por ello? Es imposible, como dice el hermano, metérselo ni con mandarle. No les entra, pero es muy claro, dice en el nombre. Amén. En el nombre, y ahí no nos salimos nosotros, y nosotros entendemos lo que quiso decir el Señor en el nombre. Y Pedro también lo entendió, porque cuando llegó el tiempo del bautismo dijo en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo hace usted para meter eso a una persona que no tiene revelación? No se lo puede meter. Mire, por ejemplo, el problema de Dios manifestado en tres personas. Para ellos no les sale, es que son tres personas. ¿Y cómo hace Dios? Dios moró en tabernáculos, moró acá, moró allá, en la zarza, donde quiera. Ahí estaban las manifestaciones de Dios. Llegó un día y dijo: bueno, voy a morar en carne y hueso. Y en ese tiempo vino Dios Emmanuel, Dios con nosotros, vestido de carne, en una humanidad que llamó Jesús. Cuando Dios vino desde la gloria para morar en Jesús,
No se hizo otro Dios, es el mismo Dios del cielo que vino a morar aquí. Pero ¿cómo le mete usted eso en la cabeza a gente que no tenga revelación? El Señor dice, a ellos no les es dado entender, y yo no diría más nada. Y una persona que no ve esto, no lo entiende, no puedo decir otra cosa. A usted no les es dado entender, porque yo lo veo demasiado claro. Yo no puedo ver a Dios en tres personas. Tengo que ver un solo Dios que se manifiesta como quiere. Así quiere manifestarse 1000 veces, se manifiesta. Amén. Amén. Entonces Dios se manifiesta, pero Dios al manifestarse en su Hijo no hizo otro Dios para que haya otra segunda persona. Cuando Dios se manifestó en el Espíritu no hizo otro Dios para que haya un tercer Dios. No, es un mismo Dios manifestado, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la nube, en el ángel, como usted quiera, conforme lo hay en la Escritura. Pero es un solo Dios manifestado. Amén. No puede entrarle porque no tienen revelación. Le hablamos de la simiente de la serpiente. ¿Cómo les puede caber a ellos de que la serpiente pudo tener a Caín como hijo? No les cabe eso. Sin embargo, aun cuando no pueden explicar cómo un hombre acabado de nacer de la primera pareja en santidad puesta en el Edén, por haberse comido una manzana, Caín nació tan diablo que mató a su hermano. No pueden explicar eso. No lo pueden explicar, sin embargo, no les puede entrar esa verdad de que el Caín fue hijo de la serpiente. ¿Qué vamos a hacer? Los apóstoles, como el pueblo del Señor en su tiempo, entiende la palabra, y el Señor le dice lo que dijo aquí en Mateo que acabamos de leer. A ustedes es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Admitir que Dios ha dicho que algunos han sido ordenados para tropezar, mientras que para usted es tan fácil, otros no pueden. ¿Por qué no creen y tropiezan? ¿Por qué tropiezan esto? Porque, como dije, nunca han estado en las raíces de la palabra. El Señor dijo, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Amén. Ese es Juan 10:26. Y en Juan 10:27 dice, enseguida dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. A uno les dijo claramente, ustedes no me creen, pero dínoslo abiertamente. Y parecía que esa era la clave. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Tú no dices, sí, lo creemos. Eso es lo que aparenta estar detrás de la pregunta. Le digo, bueno, pero si se los he dicho y no creen. Amén. Y luego entonces tuvo que decirle, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, o sea, no son de mi misma raíz, no son de la palabra, ordenados para fusionarse con ella y ser uno con la palabra. Pero dijo enseguida, mis ovejas, ¿quiénes son mis ovejas? Los que oyen mi voz, los que me conocen, los que me siguen. Amén. ¿Lo entiende? Gloria a Dios. Así que estos tropiezan porque no están dotados de espíritu de revelación. Mire a Pedro. ¿Cómo pudo Pedro llegar a confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién se lo había dicho a Pedro? Si Pedro y los demás discípulos estaban oyendo a la gente diciendo, ese debe ser Elías, ese debe ser Jeremías, ese debe ser Juan que resucitó, ese debe ser alguno de los profetas, ese puede ser el profeta, pero nadie sabía nada, porque Dios no lo había revelado. Y cuando el Señor le preguntó, ¿quién dicen los hombres? Comenzaron a decir eso. Le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Enseguida Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el maestro? Oh, Pedro, hay que ver, te pusiste toda la noche a estar pensando, ¿verdad? Le dijo el Señor eso a Pedro. Te pusiste a buscar los libros, a ver, pusiste un lote de papelitos y echaste suerte, a ver. No, dice, bienaventurado eres, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre. O sea, nada de lo humano podía decirte esa verdad que era del cielo, mas mi Padre que está en los cielos es el que ha revelado esa verdad. Amén. Así que hoy día hallamos a gente que tropieza en la palabra sencillamente porque no tienen revelación.
En cambio, ellos luchan denodadamente por contrarrestar la verdad en ignorancia, creyendo que ellos están en la verdad. Como los judíos en el tiempo de Cristo. No les pudo entrar la verdad y tropezaron. Mire, mucha gente hoy, quizás de otra fe, vamos a decir, generalmente un católico, a quien le hablamos la Biblia y le mostramos clarito que Cristo murió por él y esto, y en nuestro espíritu evangelístico, no le entra. No le entra. ¿Cómo puede usted hacer? Simplemente no está ordenado para ir. Tropiezan como los judíos en la piedra. La piedra era Cristo, es Cristo, y Cristo es la palabra. Nada podrá usted y yo hacer para cambiar a estas personas. ¿Por qué? Si resisten o si tropiezan en la palabra, es porque están ordenados para eso. Como Caín, no tienen revelación. Y ellos, como otros religiosos, Caín y Abel, eran religiosos igualitos los dos. Igualito, porque el diablo es muy religioso. No cree usted que es muy tonto. Él es un religioso de primero. Él no puede dejar de ser religioso. ¿Ve? Él nació en el centro de la fe, en el centro de la verdad de Dios. Así que él sabe lo que es religión. Él no puede evadir esa circunstancia. Así que su hijo nació igualito como él es. Pero Abel nació como hijo de la pareja verdadera. Y cuando los dos estaban ahí para rendir culto, cada uno jaló como le parece. Abel con revelación dijo, no, el pecado de mamá y papá solamente la sangre lo puede cubrir. Amén. Ellos dijeron, no, yo con unas pocas yucas y algunas flores y algunas cositas y manzanas, yo puedo hacerlo. Y Dios le dio la espalda a esa inmundicia. Amén. Mientras que aceptó, bajó con candela de arriba y consumió el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Uno tenía revelación y el otro no la tenía. Así que esos religiosos están desde el principio. ¿Y qué pasó con Caín? Se rebeló contra su hermano y contra Dios, porque ¿cómo podía creer él que Dios no le iba a aceptar su sacrificio? No lo estaba haciendo él en sinceridad, no creía que es una manera. Después de todo, si se trata de hacer una ofrenda a Dios, yo le doy yucas y el otro que le dé lo que quiere. ¿Por qué no me la recibe Dios? Pero Dios no estaba llamado a aceptar lo que él no había ordenado. Amén. Así que esa es una historia que sigue a través de todo el tiempo. Ahora veamos otros ordenados. Los ordenados para resistir la palabra. Esa porción la leímos ahorita en 2 de Timoteo 3. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, versos 8 y 9 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. No dice corruptos en el pecado, sea robo, fornicación, adulterio, no. Corrupción en el entendimiento, dice, réprobos, o sea, apóstatas acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Este grupo señalado por Pablo son los ordenados, hombres ordenados para resistir la verdad de la palabra en su tiempo. Estos también rechazan la palabra y no la creen, pero van más allá, porque podemos hallar entre los que tropiezan en la palabra algunas personas que no la creen, pero se quedan callados. Pero estos son más tenaces. Estos son los que, además de no creer la palabra, la resisten. Este es el tipo que le hace guerra a la verdad de Dios. ¿Me entiende? Este es el que no solamente no está dispuesto a creerlo, sino que está dispuesto a luchar, porque tiene tal convicción interna de lo que cree que es un solemne error, que está dispuesto a luchar contra la verdad. Y siendo que la misma Escritura dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, esta resistencia y guerra tiene como arma la mentira. Amén. La mentira. O como también a veces una verdad a medias, que es una mentira más grande todavía,
y que viene siendo el error o la mentira a medias del diablo para con él. ¿Ve? ¿Ve usted? Esta clase de gente usa muchos estribillos, y en el día en que estamos viviendo, esta gente que está resistiendo la verdad, que no crea la palabra y que luego va un paso más allá para resistirla, son los que usan el estribillo de que nosotros somos siervos del Señor. ¿Ves? El Señor a nosotros nos usa. Y usted entiende la fuerza de ese argumento para aquellos que no entienden. El Señor me usa a mí. Si yo oro por los enfermos, usted no ve las maravillas. ¿Y cómo va a estar Dios con una persona y a responderle a esto y a hacer esto y aquello si no está Dios con él? Entonces, y si hace esto porque Dios está con él, no entiende que hay verdad en él. Este es un arma poderosa. Nosotros también somos profetas, nosotros también hacemos señales. Estos son los que miden la verdad por las señales. Y el que no conoce a Mateo 24, cae en el lazo, porque el Señor dijo: en los últimos tiempos habrán falsos ungidos, falsos maestros, que harán señales y engañarán, si fuere posible, a los escogidos, dando a entender que no es posible engañar a los escogidos. Pero a los demás, los que se van por las señales, los que se creen que la manifestación de Dios es simplemente una señal sobrenatural, esos son engañados. Pero la novia no será engañada. Esto fue lo que hicieron Janes y Jambres. Frente a Moisés el profeta, cuando hizo las señales, vino Faraón y dijo: llámenme aquí a los religiosos míos que también saben hacer señales. Eso de echar una vara que se vuelve una culebra, ya vas a ver. Janes y Jambres vinieron. Eso es todo lo que tú tienes para vindicar que tú eres de Dios. Nosotros también lo hacemos, y tiraron sus varas y se volvieron culebras. Por supuesto, lo que pasó fue que la vara de Moisés, la culebra de Moisés, se comió las otras dos, pero ellos hicieron culebras también. Amén. Ellos hicieron maravillas. ¿Ves? ¿Qué hizo esto? Esto hizo que Faraón se resistiera a la verdad, porque estos hombres estaban resistiendo. Ellos no podían aceptar eso de que simplemente por una señal de eso. Si se trata de ver enfermos sanados, nosotros también sanamos los enfermos. Así que si ese profeta ya está sanando a los enfermos y de vez en cuando le dice los pensamientos, nosotros también tenemos los mismos dones. Y eso que tienen lo usan para resistir la verdad, porque no la creen. Y entonces usan la fuerza contraria dentro de las señales para resistir. O sea, resisten con material similar. Lo mismo hizo Sedecías frente a Miqueas, y cuando Miqueas le dijo: la verdad de Dios es que espíritu de mentira hay en la boca de ustedes, sacó Sedecías la mano y se la puso a Miqueas, y le dijo: ¿por dónde se me fue a mí el espíritu de Jehová para venir donde estás tú? Yo también tengo espíritu de Jehová, yo también soy profeta. Eso que tú dices no es verdad. Y le resistió a la palabra de verdad. Amén. ¿Se da usted cuenta? Es lo que la Escritura enseña. Y si el Señor dijo que en los últimos días habrán falsos cristos, falsos ungidos y falsos maestros, pues en estos días tienen que haberlos tan más parecidos, que si no es porque la novia Dios le abre los ojos, también la engaña. Amén. Amén. Gente con testimonio, pero falsos, capaces de usar la muleta del testimonio para resistir la verdad. ¿Usted cree que toda la gente de los líderes religiosos, nosotros a veces tomamos el estribillo de que muchos líderes religiosos, especialmente de la fe común aquí en Venezuela, muchos de ellos tienen vida de mal testimonio, pero hay algunos que son intachables? Amén. Sí, hermano, hay algunos que son intachables. Y si entonces venimos a alguna cosa, y, bueno, nosotros el Evangelio, la verdad, porque cambia a los hombres, y dice: ¿usted conoce el testimonio de tal persona? Entre los nuestros es conocido así, así, así. Y como lo que hay que medir es lo que el ojo puede ver, y en esa vida nunca ha habido un mal negocio, nunca ha habido nada turbio, nunca se le conocen esto y aquello, ¿ves? El testimonio
como muleta es usado para resistir la verdad. Ahora, los hay en escala grande como los hay en escala pequeña. A estos grandes hombres del pasado hallamos esta resistencia. Aún Pablo en 2 Timoteo, el capítulo 4 y el verso 14 y 15, habla, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú, Timoteo, también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. ¿Ves? En grande manera ha resistido a nuestras palabras. Ahora, hay otro grupo, los ordenados para extraviar a otros. Es un grupo de personas predestinadas para separar a hombres y mujeres de la verdad, cuya astucia y habilidad diabólica sacan a otros de la palabra. Quizás no puedan hacer lo que hacen otros, pero tienen esa habilidad, como Balaam. En 2 de Pedro 2:15, el apóstol Pedro, hablando de Balaam, ¿qué cree usted que dice? Que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Dice, han dejado el camino derecho y se han extraviado. Extraviarse es coger una senda errada. Este es el propósito de algunas vidas: separar a hombres y mujeres de la palabra. Estas personas son usadas por Dios, a quienes, como Balaam, hasta unción tienen. ¿Cuántos recuerdan cómo Balaam hizo sacar a la gente de la verdad de la palabra? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Se recuerdan esa historia? Balaam ungido, sus palabras están en la Biblia como un hombre ungido. Sin embargo, él sacó a una gran parte de Israel de la palabra. Dios, vamos a verlo dentro de poco, cómo usó esto y para qué lo usa. Pero así es, son personas con unción, pero que también tienen otros intereses que ponen primero, y por alcanzar sus deseos tuercen la palabra para extraviar. Y los que caen en esas redes se mueren. Los que caen en esas redes caen en muerte, porque son hábiles para sacar a la gente de la palabra. Ahora, haciendo una pausa, preguntamos: estos hombres así con habilidad para sacar a otros, para tropezar en la palabra, para resistir la verdad, ¿de dónde vienen esa gente? ¿Estarán afuera o estarán adentro? Cuán difícil es para que hombres de afuera logren los propósitos de engañar. Nadie les creería, nadie les oiría. ¿Ves? Porque el diablo no es tan bobo, el diablo no es tan tonto. Él introduce a los suyos adentro, y Dios en sus planes, conociendo de antemano, usa a los que están adentro y los ordena para ese propósito. Amén. No se asombre ahora, no se asombre. Para cumplir sus propósitos, Dios ordena a hombres adentro mismo, no de afuera. Y allí, que quieran o no quieran, tienen que cumplir lo dicho por el Señor. Es gente de adentro, no de afuera. Por ejemplo, Isaías 6. Se nos dice que cuando Isaías vio al Señor en su trono allí, dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién me irá? Y él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces dice: ande y dile a este pueblo: tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen entendimiento y no entienden. Cuando el Señor en Mateo 13, esa porción que leímos hace poco, el Señor está mencionando cómo algunos tienen entendimiento para creer y otros no. En Mateo 13, mire: de manera que se cumpla, dice el verso 14 en adelante, de manera que se cumpla en ella la profecía de Isaías. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen y entienden. Y se cumple en ello lo que dice Isaías: de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis y no miraréis. El corazón de este pueblo está engrosado, de los oídos oyen pesadamente, de sus ojos guiñan para que no vean con los ojos y oigan con los oídos
y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Gente ordenada para esta cosa no podrá hacer otra cosa. Están ordenados de modo que no pueden hacer, y esta gente está dentro. Eche para atrás en la última epístola, la de Judas, antes del Apocalipsis. Mire lo que dice el verso 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de vosotros de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres han entrado encubiertamente. Hombres encubiertamente entran en las congregaciones y los demás creen cuando son engañados, y no hay, empieza la gente a sentir y a creer, oh sí, y dicen, pero qué raro, el pastor no tiene mucha libertad con ese candidato, algo pasa. O comienzan a criticar al pastor porque se ponen del lado del otro, o comienzan a abrir los ojos porque creen que el pastor tiene alguna razón para no hacer las cosas. Comienzan a decir, bueno, pastor que tenemos no es ningún loco, ¿verdad? Si él anda con cautela, vamos a ver por qué. Amén, amén. Y algunos se van a la primera, dicen, no, ese pastor es muy celoso, ese pastor no quiere sino solamente esto y solamente aquello, y deja las cosas así, y algunos comienzan a partir desde el principio, y comienzan entonces a ver la lucha dentro, y se olvidan que dice, hombres que han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para ser condenados. Amén. Hombres que convirtieron la gracia de nuestro Dios en disolución. ¿Ves lo que dice la Escritura? Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis oído esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, lo salvó de Egipto, después destruyó a los que no creían. Mediten estos versículos 3 al 5 de Judas al regresar a su casa, para que usted vea cómo Dios le va a abrir un poco de luz. Amén. Gente que entra encubiertamente, pero es gente de adentro, no de afuera. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos? Cuando ya estaba para reunir a los cristianos allá de Éfeso, llegó hasta el puerto de Mileto, y en el versículo 28 al 30 del capítulo 20 de los Hechos, Pablo comenzó su discurso, y llegando a esta altura le dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores y obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Fíjese el verso 30, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Esta cosa perversa no significa insolencias, no, habla de perversidad de la Escritura, pervirtiendo la verdad de la Biblia. Amén. Hombres que entre nosotros han estado y que aparentaban estar como los hombres guiados y dirigidos, líderes, etcétera, ahora dice la Escritura que han pervertido la verdad. Amén, amén. Y usted, que ya entiende la situación y hasta dónde Dios nos ha traído, usted sabe que gente encubiertamente ha entrado en estos medios en años y tiempo pasado. Pero con ese propósito Pablo dice: sepa que de dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Usted me dice: no están hablando de insolencia. No, están hablando cosas perversas, se refiere a hablar en contra de la palabra.
traducida la palabra en su verdad original. ¿Para qué? Para llevar discípulos tras sí. Amén. Esto es lo que sorprende a muchos, pero a Dios no lo sorprende porque Él lo sabe antes. Amén. Por eso lo puso por la Escritura. Las diferentes doctrinas denominacionales hoy, hay 969 denominaciones cuando menos. ¿De dónde han salido? Han nacido de adentro. Amén. Han nacido de adentro. Todas esas denominaciones, ¿de dónde han nacido? Gente que antes pertenecía a la iglesia y estaban aquí, se dividieron, se cortaron por la mitad, y este grupo, uno siguió la palabra, y este grupo, ¿qué hizo? Levantó una nueva denominación, y entonces tiene diferencia con este grupo. Eso se parte dentro de tanto tiempo y vuelve, y ahora hay 969. Si todas dicen que tienen la verdad, ¿a dónde vamos a ir? ¿De dónde han salido? ¿Usted cree que hay algunos religiosos que nacieron como comunistas de allá de la Rusia o de otra parte? No, eso no engañan a nadie. Los que engañan son los que están adentro. Amén. ¿Lo entiende? Amén. Personas llamadas cristianas pero desviadas de la verdad, que no se pueden unir a unos con los otros, al menos que sacrifiquen llamada doctrina. Es un campo con diferentes semillas. Aquí la lluvia y el sol alimentan, pero el Señor dijo: dejad crecer lo uno y lo otro juntamente. El desenlace será cuando se oiga la palabra y la orden: recoger la cizaña y recoger el trigo. ¿Por qué? Toda planta, dijo el Señor Jesucristo, toda planta que no sembró, no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Esto va a suceder al fin. Amén. Hallamos finalmente los ordenados para perdición como Faraón. Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Romanos, el verso 17, esta porción ya la leímos al principio, dice 9, verso 17 de los Romanos: porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Estos son los hombres levantados como Faraón para perdición. Lo confirma Proverbios 16:14. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí, aún al impío, aún al malo y perverso, para el día malo. ¿Eh? O sea, Dios tiene gente ordenada, hermano, con perversidad y maldad, para llevar a cabo sus planes. Segunda de Pedro, del capítulo 2, los versos 10 al 12, dice: y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, de inmundicia, y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Dice: mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Gente levantado por Dios para perdición. Hombre levantado para mostrar Dios su potencia, cuyo fin será perdición, cuya instrumentalidad Dios usa para cumplir sus designios, porque el alfarero tiene potestad de hacer lo que quiere. Es asunto suyo. Dios coge el barro y hace lo que quiere. ¿Quién va a resistir su voluntad? ¿Quién eres tú para que acerques con Dios? Amén. Ahora, hay una pregunta muy importante. ¿Qué persigue Dios al ordenar y levantar vidas así? Esto es lo importante que yo quisiera quizás extenderme algo esta mañana. Ahora, he mencionado, como breve repaso, he mencionado este grupo de personas que el Señor ha ordenado. Ha ordenado personas para tropezar
en la verdad de la palabra. ¿Cuántos han entendido esto? Gente que Dios levantó para que tropiecen, sea gente que no puede creer la palabra, no la puede entender, gente que no es capaz de entender la palabra, aún cuando no, si no estamos en la verdad, pero no les entra la palabra. ¿Por qué? El Señor no les ha dado revelación. Eso ha hecho la separación hoy, y hoy estamos nosotros separados porque Dios en su providencia nos ha permitido ver claramente estas cosas que hemos enseñado, pero los otros no les entra y tropiezan en la palabra. Luego hallamos otros que además de tropezar y creer, resisten a la palabra. Ese es el tipo que hace guerra a la verdad. Hallamos a muchos. Esto quizás no pertenece al creyente más sencillo en la iglesia. Algunos a los cuales se le ha dicho tantas cosas y no la creen, y están ahí sencillamente en la iglesia sin resistir la palabra, no la creen. Esto es algo que pertenece ya a los líderes, los que resisten la verdad. Amén. De los cuales puse como ejemplo a Janes y a Jambres, resistiendo a Moisés, procurando que Faraón y el pueblo creyera. ¿Por qué? Al hacer cosas para contrarrestar. No solamente no la creen, sino que hacen guerra y usan algunas armas. Janes y Jambres usaron las armas de la señal. Pero Sedechías contra Miqueas, ¿qué arma usó? El arma del testimonio, el arma del profeta igual. ¿De dónde se me fue a mí el Espíritu de Jehová para que te entre a ti? Si yo soy el profeta de Israel, yo profetizo, y las que yo he dicho, las cosas que yo he dicho hasta ahora, el rey tiene confianza en mí, la nación tiene confianza en mí. ¿Ves? Usando, como dije, la muleta del testimonio para resistir la verdad. Y Alejandro el calderero, que resistió a las palabras de Pablo, no sabemos en qué manera. Hallamos pues esos dos grupos, y luego el grupo que también mencioné. Estoy haciendo este repaso para entrar de pleno y de lleno en las razones que tiene Dios para permitir estas cosas. Los que están ordenados pues para extraviar a otros, que ese es el grupo de personas cuyo propósito es simplemente sacar a la gente de la palabra. Y si lo llega a sacar usted de la palabra, ya usted es una veleta, y ahí le puede entrar cualquier cosa y puede hasta llegar a ser un mismo endemoniado. Al sacarlo de la palabra, ya usted no tiene nada en que depositar confianza, ni tiene fundamento, ni tiene fuerza. Recuerden que esa fue la astucia de Balaam. Él no pudo maldecir al pueblo, él no pudo obtener lo que deseaba, que Balac le diera dinero porque él fuera a profetizar en contra. Pero entonces le dijo: mire, vamos a sacarlo de la palabra. Ellos son gente muy carnal, vamos a sacarlos de la palabra, porque el mandamiento que tienen del Señor es que se mantengan dentro de la palabra. Matrimonio entre el mismo pueblo. Hay mucha gente aquí que son simientes de la serpiente, así que vamos a ver cómo lo sacamos. Y buscaron a las mujeres madianitas, mujeres muy hermosas, y comenzó el baile por allá, y las muchachas esas, quizás hasta mal vestidas, se acercaron ahí cerca del campamento de Israel y le metían los ojos a los jovencitos y empezaron a traerlos. Los sacaron de la palabra. Amén, amén. Bueno, ahí está. Y al sacarlo de la palabra, fueron ordenados pues para extraviar. Amén. Ahora dije también que todos están dentro, estos no están fuera. No esperemos aquí que venga un hombre y se pare ahí en la puerta diciendo: mire, yo vengo de allá, yo vengo de acá, y yo tengo una doctrina mejor que la de usted. No, tiene que estar adentro colgadito. ¿Ve usted? Usted no va a oír una persona hablando de una cosa contraria si está afuera. Si es un inconverso, enseguida hay algo por dentro que le testifica y usted enseguida lo para en su lugar. Pero cuando es el hermanito suyo o la hermanita suya que empieza a hablarle: ay, pero si no es mi hermanito y mi hermanita, y no es un pastor, no es un evangelista, no es un predicador, no es un hombre usado por Dios, ahí es donde le entra el asunto. Amén. El diablo no es ningún tonto, así que en ese particular, como esa es su misión,
Él los mete adentro y dice que entrarán encubiertamente. ¿Cuántos entienden hasta allí? Amén. Entonces dijimos que finalmente hay los ordenados para perdición, como Faraón y muchos otros hombres. Pero el desenlace no está sino en el fin. Cuando en el sembrado, la parábola de la siembra, el Señor se le apareció en los cielos y dijeron: Señor, ¿cómo es esto? ¿Tú no sembraste esta cosa en tu viña? ¿Cómo es que, si habiendo sembrado nosotros trigo, ahora mira cómo hay cizaña? Le dijo: un hombre malo ha hecho esto. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Vamos y recogemos la cizaña. Dice: no, ten cuidado. Si arrancamos la cizaña sin que el trigo haya adquirido la fuerza, vamos a echar a perder el negocio. Vamos a dejar a los dos que crezcan juntos. Amén. Es por eso que en las iglesias usted encuentra diablos con santos y santas con diablos. Amén. Y sentado al lado suyo, solo Dios sabe si es un santo, si es un diablo. Amén. Y mientras Dios no ve la palabra para conocer lo que está dentro del corazón, porque es que somos igualitos, y ese hermanito y esa hermanita no tienen buen testimonio. Sí, en la apariencia lo tiene, pero espere que Dios le ponga la prueba, espere que Dios le arrime a alguien de los instrumentos suyos para saber quién es quién. Señor dijo: no lo vamos a arrancar de gozo porque son tan pocos. Alguien ha dicho que si el Señor tuviera, en el tiempo en que estamos viviendo, y quizás en el tiempo pasado, hace algunos años atrás, más ligero, sacar a los Ananías y Zafiras en la congregación, habría más muertos que gente para enterrar. ¿Ves? Quedarían tan poca gente para enterrar los muertos que no darían abasto en las iglesias. Amén. Así que el Señor dice: no, un momentico, déjame ahí los que van a sobrevivir, que se pongan. Y en el último tiempo yo voy a decirle a los segadores: cójanme la cizaña y me la amarren, porque ya el trigo aguanta el empujón. Amén. Amárremelo ahí. Ahora la novia hoy está aparejada para ver que si a su lado hombre y mujer llega a ser lo que es, ya no le va a causar escándalo porque Dios le ha enseñado. Pero en aquel día el escándalo sería tan tremendo como pasa en algunas iglesias. Un hombre, sea pastor, o un hombre en la iglesia, una mujer, viene y comete una de esas cosas tremendas. ¿Y qué pasa? La iglesia se va por el suelo. ¿Por qué? Salió muy rápido la cizaña y cuando quisieron sacarla, se arrancó también el trigo. Pero en el tiempo en que estamos viviendo, el trigo verdadero ya tiene raíces. Amén. Y la cizaña puede estar sentada al lado y cuando la arranquen, lo más que puede hacer es sacudirle la tierra. Pero el trigo se mantiene en su lugar. Por eso el Señor dijo: espera ese tiempo. Cuando yo diga, entonces vamos a sacarlo. ¿Por qué? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Así que en la iglesia hay de toda clase de siembra, de toda clase de simientes, pero hay una que no será desarraigada, que es la planta del Señor. Pero las otras, cuando llegue el tiempo, la va a desarraigar. Y dice: fíjese, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. No dice mochada, no dice desarraigada. Pueda que la planta del Señor sea podada, pero la planta del enemigo que sembró será desarraigada. Amén. Así que eso tiene que suceder al fin. Pero mientras esto sucede, hallamos una cosa, y es que los que están en la iglesia, Dios los está acomodando para una obra final. Amén. A esa parte quiero entrar en este mismo instante, pero sabiendo que la cinta está bastante avanzada, vamos a hacer una pausa para tomar la otra parte de la cinta. ¿Dicen amén? ¿Dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, vamos ahora a proceder a esta pregunta. ¿Qué persigue Dios
al ordenar y levantar vidas así, vidas para tropezar, vidas para resistir la verdad, vidas para engañar, vidas para mostrar soberbia y altivez, ¿qué persigue Dios? Creemos que aparte de mostrar su poder, Dios usa algunas de estas personas o grupos, los usa como el látigo en su mano. Dios los usa para castigar, hablando por ejemplo de aquellos que Dios levanta para demostrar su poder, los usa para castigar naciones. En todo, Dios los levanta, no perdamos esto de vista, para cumplir sus designios. Por ejemplo, sabemos de Faraón. Faraón fue levantado en Egipto contra Moisés. ¿Quién puede negar de que Dios dijo de que Él mismo iba a endurecer el corazón de Faraón? Así que fíjense, le hizo una señal tremenda y Faraón la vio, pero enseguida que la señal se fue, Faraón por dentro se endureció. Y a veces encontramos que Faraón ve una de esas tremendas plagas que le vienen y dice, mándenme a buscar a Moisés. Y le dice, Moisés, ora por mí, Moisés, ora por mí. Y dile a Dios que quite esta cosa. Y dice, sí, cuando yo salga de aquí voy a orar. Y luego Moisés fue y oró y dijo, Señor, levanta la plaga. El hombre está pidiendo misericordia, está como dice, pidiendo cacao, así, ¿verdad? Pero ¿para qué le sirve? Le dice, bueno, ahora sí me deja ir mi pueblo. Y dice, ¿quiénes son los que van contigo? Bueno, te dijimos que al principio iban nuestras esposas, nuestros niños, nuestros animales. Bueno, vayan pero sin esto. No, es que vamos a ir todito porque hasta los pereques los tenemos recogidos. Ustedes lo que quieren irse a rebelarse contra mí, pues no se van. Bueno, entonces ya sabe, a la tarde, langosta. ¿Ves? Y venía la plaga. Y cuando ya la cosa estaba, Faraón volvía a mandar a decir, los siervos de Faraón una ocasión le dicen, ¿hasta cuándo vas a tener ese hombre ahí? Tú no sabes que todo Egipto está destruido, deja ir a ese hombre. Pero dice, Dios le levantó, Dios lo endureció para que resistiera, y esas 10 plagas, incluyendo la muerte de los primogénitos, se llevará a cabo en Israel. Y para colmo después, Dios los mató con todo su ejército, haciendo que se hundieran en el mar Rojo. Amén. Mire por ejemplo Isaías 10. Isaías 10, versículos 5 y 7. Habla de Asur. Mire cómo Dios habla de esta nación y de su gobernante. Isaías 10, 5 dice, oh Asur, vara y bastón de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Mandaré de contra una gente y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y que lo ponga a ser hollado como lo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar gente no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. ¿Ve? El Asur dice, vara y bastón en mi mano. ¿Ve? Instrumento de mi ira. Entonces Dios levantó al Asur, nación con su gobernante, ¿para qué? Para echarle el látigo a Israel. Amén. Amén. Usted tiene muchas cosas de madera y de cuero y de otras cosas, pero cuando a usted le toca que sus muchachos no se portan bien, usted coge una misma cosa de cuero, ¿verdad? Que puede ser una carterita muy bonita, pero puede también ser una correa, ¿eh? Y algunas mamás y papás usan una vara, ¿verdad? Y le echan, ¿por qué? Ese es plan. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? ¿Eh? Así que Dios levanta a uno para una cosa y luego levanta a otro. Que estemos hablando de personalidades, mientras que un platico muy bonito de madera en la casa sirva de adorno,
y otro sí un palito que usted tenga para sonar así, pero los dos son de madera, ¿verdad? Que sean cosas inanimadas, sin vida, y aquellos dos individuos como Faraón y como el Azur sean sin vida. Con vida, decimos, parece que hubiese diferencia, pero para Dios es la misma cosa. Mire a Hitler, por ejemplo. Hitler fue instrumento en las manos de Dios. La gente se habla, ¿cómo es posible ese hombre del diablo? Y el diablo, Dios lo puso allí. ¿Para qué puso Dios a Hitler ahí? Para que le echara látigo al pueblo judío. 6 millones mataron, pero eso hizo algo adentro del pueblo. Mira ahí, la nación hebrea nació. Amén. Nació la nación hebrea. ¿Por qué? Eso fue el látigo para que se acomodaran y para que buscaran su tierra. ¿Lo entiendes? Sí, Dios sabe mejor que nosotros. Dios sabía que esa era la manera. Dios tenía que levantar un hombre como ese. Y Mussolini y otros más los tuvo que levantar de esa manera para que odiaran a los judíos. Y odiándolo ellos y toda Europa, donde quiera esa pobre gente era perseguida para muerte, dijeron la mejor manera, hay que dar la vida ahora, pero lo que hay que hacer ahora es buscar patria, tenemos que buscar. Y se agarraron de las promesas de Inglaterra y de las promesas de los Estados Unidos, y ahí está en el 47 y el 48, nació la nación hebrea. ¿Cuánto lo entiende? Amén. Usted me dice, hombre, 6 millones de seres murieron. Pues seguramente que en el plan de Dios se requería, aunque murieran 6 millones, para que entraran esos poquitos o esos millones o miles allá a la tierra, y ahora Israel es nación. Amén. Amén. Esto pues hablamos en el campo de los gobernantes y las naciones. Mas ahora hay una labor más importante aún. Partiendo del principio que en el campo hay diversas simientes, y partiendo del hecho de que están mezcladas todas, dije, hay cerca de 1000 denominaciones, 969. Estando mezcladas y habiendo de toda clase de cosas en el campo, la simiente de Dios al fin se dará en pureza y perfección. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La simiente de Dios tiene que darse porque sí. Porque el Señor dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Sembró una simiente diferente. Ahora, Dios es el iniciador de todas las cosas. Dios siembra y el diablo viene y siembra. Dios levanta un profeta y el diablo levanta un falso. ¿Te me entiendes? Así que cada vez que Dios hace, el diablo o el falso está detrás. Así que este mundo, en sus planes, Dios se propuso sembrarlo de buena simiente y la sembró de buena simiente. Ahora, con la buena simiente ha habido una mala y está allí. Por eso ahora Dios se va a poner a llorar como un muchachito por allá que no tiene recursos, y que el que le sembró las cosas en el patio y le puso una cantidad de cosas que no conviene, no va a poder Dios librarse. Y dice, bueno, a todo Dios le saca la vuelta a la cosa. Yo he dicho, cuando el diablo va, ya Dios viene de regreso. Amén. Así que Dios, su simiente al fin se dará en pureza y perfección. Ahora, este proceso de perfección demanda una serie de vidas ordenadas para cumplir sus propósitos. ¿Entienda eso? Para que Dios saque su simiente perfecta, metida dentro de esta inmundicia, dentro de tanta cosa como ahora hay en el mundo, entonces Dios ordena, como en la mano del Padre para enderezar al Hijo, como en la mano del hombre que siembra, un machete para limpiar, para podar, etcétera. ¿Ves? Porque es que está aquí metido en el lodo, está metido aquí en el cieno, está metido aquí en este basurero. Si la deja así se va a mezclar. Él tiene que ir limpiando porque el campo está sembrado no solamente de su simiente, sino de ahorita hay 969. ¿Me entiendes? Amén. Entonces es con ellos, con estas gentes levantadas, que Dios
poda, que Dios limpia, que Dios separa. ¿Me entiendes? ¿Ah? Es con esta gente, esta clase de gente que están ordenadas para una cosa u otra, esta clase de gente es la que Dios usa para podar, para limpiar y para separar su pueblo. ¿Lo entiendes? Ay, el hermanito, ay, mi hermano, yo no aguanto esto, mi hermano. Y tiene un papá, un mamá, una hija, un esposo, una esposa, que es un aguijón. Ay, mi hermano, dale gracias al Señor, esa es lo que tú necesitas. Amén. Ay, tantos años. Eso es lo que tú necesitas. Amén. Ay, pero si mi esposo es un rebelde, me viene todas las noches borracho, yo sé que anda con otras mujeres, yo sé que mira, ni me deja la plata para comer. Sí, eso es muy duro, pero Dios lo habrá ordenado para algún propósito. Amén. De otra manera, pues sería fácil. Hombre o mujer, no están bien, cada uno de ellos uno a otro, para acá y yo para allá, ya está y se acabó. Pero eso sería desbaratar el asunto antes de tiempo. Amén. Así que los aguijones y los problemas, tenga a buscar de Dios qué es lo que Dios persigue. Si usted es de Dios, verdaderamente, usted va a esperar. Amén. Usted no se va a mover hasta que el Señor le diga, pero usted va a obrar y eso es lo que usted necesita. Bueno, ahí está. Amén. Y así es, Pablo tenía aguijón en su vida. El Señor, ¿hasta cuándo? Dijo, quédate quietecito, Pablo, que eso te va a enderezar. Bueno, la segunda vez, Señor, ya esto me está penetrando, ya casi me toca los huesos. Quédate quietecito, Pablo, eso te va a enderezar. Amén. La tercera vez le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Le dice, mira, Pablo, déjate de eso, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Bástate mi gracia. Amén. Porque mi potencia en esa flaqueza tuya es, yo la voy a perfeccionar. Amén. Así que mi hermano, usted tiene esposa que es una diabla, y hermano, usted tiene esposo que no se preocupe, déjelo que meta la espina. Usted es el que Dios quiere enderezar. Amén. Amén. Yo siempre he dicho, hermano, el aguijón en la vida de uno es muy buena, después de todo se siente muy dura. Yo digo, ay por ese aguijón. Amén. Ay de ese aguijón en el fin. Mientras tanto, reciba usted lo que Dios le tiene ordenado. Así que, uno de los primeros propósitos que yo creo por la Escritura que Dios permite estas cosas es para separar de la iglesia a los contenciosos, para sacar de su pueblo a los contenciosos. Hay mucha gente en la iglesia o en las iglesias amantes de mando, de puesto, de prominencia. Algunos pastores nuestros dicen, tienen pulpitis aguda, ¿eh? Quieren estar en lugares donde los pueden ver y mandar, usted sabe, ¿no? Bueno, y hay mucha gente en las iglesias, pero que usted no lo nota así, ¿no? Están ahí rezagaditos, ¿sabes? Pero con el deseo de estar en un lugar donde la gente lo pueda ver, a donde Dios no le ha dicho que se pongan, pero eso está por dentro dándole vueltas, ¿eh? Muchas veces están en la iglesia o en las obras solapadamente, esperando solamente que alguien comience y entonces ellos van a seguir. ¿Ve? Un ejemplo perfecto lo hallamos en Israel. Israel, recuerden, es figura de la iglesia. Mientras era guiado nada menos que por el profeta con palabra de Dios. Estando ahí Moisés sosteniendo al pueblo y en la bendición, un hombre de la tribu de Leví, Coré, que debiera pertenecer entre la de hijo de Leví
de la mismo linaje de Aarón y de Eleazar su hijo, para pertenecer al sacerdocio. Pero por supuesto, como Dios provisionalmente y a su propia elección dijo: Aarón, tu hermano que viene de Leví, será sacerdote, y Eleazar su hijo, ándamelo preparando. Coré dijo: ¿y eso qué es, chico? Esta gente está creyendo que solamente Aarón y Moisés son santos. Toda la congregación es santa. Así que si todos somos santos, todos podemos gobernar. Se consiguió con dos hijos de Rubén, Abiram y Datán. Y le dijo: mira, chico, ese Moisés allá, ese candidato ahí, nada más que quiere tener la batuta ahí en el púlpito, ese no quiere dejar a nadie. Ya estamos cansados de este asunto ya. ¿Qué es eso, chico? No podemos nosotros hacer lo mismo que... Si todos nosotros somos santos, y si se trata de la tribu de Aarón, no olviden, yo vengo de la tribu de Aarón. Amén. Estoy procurando dramatizarle como el evento es, pero ustedes lo van a leer después. Así que los tres se agarraron y se le fueron allá a Moisés. Le dijeron: mira, Moisés, ¿hasta cuándo este asunto? ¿Hasta cuándo ustedes dos ahí aquí? Además de eso, nos tienen aquí tanto tiempo en este desierto, y a base de que el Señor los puso, el Señor los puso, el Señor los puso, y esta cosa, nos tienen aquí en este asunto. No, toda la congregación es santa. Ay, cuando dijo así, Moisés, que sabía lo que era verdad de Dios, se echó sobre el rostro y empezó a pedir misericordia. Cuando ese Pablo dijo: mira, mañana van ustedes a ver quién es verdaderamente, si Dios me puso a mí aquí o si yo estoy aquí por mi cuenta. Así que mañana Dios es el que va a decir quién es y quién no es el santo. Y ya ellos habían hecho sus incensarios para el saumerio y todas esas cosas. Y cuando comenzaron ellos tres, al poquito rato, hermano, habían 250 más. ¿Ve? ¿Ve usted? Estaban en la congregación solapadamente. ¿Y cuánto tiempo le habían conversado Juan con Santiago, verdad? Y Miguel con Andrés. Y pues, ¿hasta cuándo vamos a tener ese asunto ahí, hombre? Ese hombre ahí, él y su hermano ahí solamente teniendo este negocio. Algún día tenemos que acabar con eso. El deseo de mando y el deseo de tener posición estaba por dentro. Y cuando esos tres hombres rompieron con esa bomba, dijeron: ahí está, ¿no es? Al fin se levantó un candidato, le respaldaremos. Y al poquito minuto habían 250 varones con sus incensarios ya hechos y todo para respaldar a Datán, Coré y Abiram. Bueno, si usted recuerda las cifras, Israel tenía 600,000 hombres. De esos 600,000 hombres, 3 se levantaron: Datán, Coré y Abiram. ¿Ves? Pero más luego, 250 hombres se levantaron con ellos. Y si usted lee el libro de Números, en el capítulo 16, versos 41 y 49, ¿sabe qué pasa allí? La suma, que había apenas comenzado con 3 y después había llegado a 250, llegó a 14,700 hombres con ganas de mando entre los 600,000. Usted me dice: oye, en estos países latinoamericanos, mire cómo hay esta influencia de marcado deseo de gobernar, y por eso se levantan hombres así, ¿verdad? Hombres que no los pone el pueblo, sino que se ponen allí mismos, dictadores. Hermano, eso viene desde viejo. Ahora mire, yo he hecho para atrás en el libro de Números, y en el capítulo 16, fíjese, el capítulo 16, los primeros 3 versículos, ¿veis? Fíjese lo que le dijeron ellos tres a Moisés. Versículo 2: levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de nombre. No eran gente con alpargata, no eran gente que no sabía leer y escribir, eran gente de nombre. ¿Ves?
Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros por la congregación de Jehová? ¿Usted? Ya basta ese asunto de estar allá, tú solamente haciendo eso y tu hermano y ustedes dos teniendo un monopolio sobre la congregación de Israel. Como si ese era un asunto de negocio de hombres, yo compro, yo jalo, yo tiro. Mira ahora lo que dice el verso 41 y el verso 49. El día siguiente, esto fue un poco antes, puedo decirles, que esos tres hombres, el Señor por boca de Moisés dijo: apártenmelos todos. Y se apartaron de donde estaban las tiendas de ellos, y no más había terminado de hablar Moisés, la tierra se abrió, y dice, descendieron vivos al abismo. Y la gente que estaba por ahí alrededor, los gritos que pegaron esa gente, los hicieron estremecer porque creían que también se iban a hundir. ¿Ves? Gritaron mientras se hundían, gritos de desesperación, pero dice, descendieron vivos al abismo. Ahora, después de eso, el verso 41 nos dice que el día siguiente, fíjese hasta dónde llega la gente. El día siguiente, Dios sabía que ahí había mucha gente de esa que le gustaba Mando. Entonces Dios permitió que Coré y Datán y Abiram se levantaran. Y al levantarse ellos, se levantaron justamente los 250 con ellos. Pero ahora, el otro verso dice, verso 35, salió fuego de Jehová y consumió los 250 hombres. Así que mató a los primeros tres con sus familias y todo. Y luego después a los 250 Dios los consumió con candela que bajó del cielo. ¿Pero por qué hizo eso Dios? ¿Solamente por esos tres? No, la congregación estaba minada. ¿Ves? Estaba minada la congregación de hombres que deseaban Mando. Por eso el verso 41 dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. ¿Ves? Todavía estaban pensando que aquellos 250 hombres eran justos y aquellos otros tres también, no obstante que salieron huyendo, pero era que Dios tenía un negocio ahí que tenía que terminar. Había mucha mezcla con Egipto, de Egipto con Israel salió toda esa cantidad de gente y había de todas clases. Ahora mira lo que dice el verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por el negocio de Coré. Amén. ¿Para qué levanta Dios a esta gente? ¿Para qué los levanta? Para separar, para hacer su labor, separar a los contenciosos, separar a los amantes de mando y de puesto y de prominencia. ¿Ves? Esto fue una poda de gente contenciosa entre el pueblo. Por eso Judas, verso 11 dice, perecieron en la contradicción de Coré. Dios así dio descanso a sus siervos y a la vez podó un número de personas que no eran suyas, pero para podarlas permitió que se levantaran 1, 2 o 3. ¿Cuánto me entienden? ¿Ves? Si Dios tuviera que sacar de esta iglesia algunas personas que tuvieran determinada mala intención o mala cosa en su corazón, lo que tiene que hacer es simplemente hacer que se levante 1 o 2 de esos líderes, pueden ser hombre o mujer, con esa clasificación de cosas. Y en lo que ese comienza o esa comienza a regar la cosa por acá, las aves de un mismo plumaje se juntan. ¿Lo entiende usted? Amén. Si Dios tuviera que podar más esta iglesia, lo que tiene que hacer es simplemente levantar una dama
o un caballero con alguna intención de estas, y en lo que él comienza a hablar y decir que aquí la iglesia está, que la iglesia está, que la iglesia esta, va a conseguir personas, y Dios cuando la levanta es porque hay gente que podar en la iglesia. ¿Usted me entiende, hermano? Así que cuando a una persona le pasa lo que le pasa, en ese particular, no se preocupe, porque es plan de Dios. Los que son del pueblo del Señor son gente mansa, humilde, paciente. Ahora, consideremos este solo punto en nuestra separación como obra. Yo creo que esto ha sido perfectamente ejemplificado. Por años y meses, gente en la iglesia, por años y en la asociación, gente en la iglesia, hermano, mire, ahí hay gente que lo que desea es mandar, gente que lo que quiere es tener, gente lo que quiere, y todos y muchos damos cuenta de eso. No sabíamos cómo lo iba a hacer, y hubo conato de acá, conato acá, y conato allá, y conato acá, y procurando llevar la cosa. ¿Ves? Como no era tiempo de Dios todavía, Dios la retuvo, y tuvimos varios conatos allá en el oriente de separación, de haberse dividido la asociación, pero eso no era la manera como Dios lo iba a hacer. Así que Dios retuvo el asunto, y lo retuvo, y sobre los ojos de muchos llegó a caer ya todo lo que veíamos que podía pasar. Nunca pensábamos que iba a pasar como pasó, pero pasó porque ya estaba así. Así que entre nosotros la pureza de la palabra de Dios provocó esta acción en medio nuestro, una acción que yo firmemente creo que fue ordenada por el Señor. Entre nosotros hubo hombres ordenados para eso, para sacar del medio nuestro la gente que tenía eso. En nuestras reuniones ya últimamente en la asociación, la iglesia no tenía que saber eso, pero hermano, ya estábamos llegando a esas organizaciones a donde cuando cada reunión de asociación venían con las escuelas y los libros y las cosas, ya era para lucha y discusiones que nunca antes, porque esto no fue una organización en el sentido que quisieron darle a última hora. Esto era un compañerismo que nos reuníamos desde un principio simplemente para conversar de las cosas del Señor, como ahora se hace. Ya tenemos varias reuniones, hermanos, que no sabemos lo que es el negocio, no tocamos eso. Los hermanos quieren es, ¿qué de nuevo hay de la palabra? Y nos rodeamos ahí hasta altas horas de la noche, sabiendo, buscando saber las cosas del Señor. Pero ya antes, la confesión de muchos de nuestros hermanos era esa, que ya venían a la asociación y a la reunión candidatos resabiados, personas ya con este espíritu, que querían ya mandar y dominar y quitar y poner y dividir y hacer eso. La gente dice, bueno, Ebenezer se dividió, gloria a Dios. Amén. Sí, eso es lo que ellos llaman división. Esa es Dios habiendo ordenado gente aún en medio nuestro para podar y sacar. Ellos no lo podrán entender, no. Ellos están en la defensa y creen, pero con todo el corazón, que nosotros somos unos pobres diablos siguiendo a un pobre profeta con unas pobres enseñanzas. ¿Ves? Y ellos tienen la verdad, porque desde el concilio de Nicea todos han practicado estas cosas. Amén. ¿Ustedes me entienden? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cómo puede usted hacer porque esa gente vuelva a creer? ¿Cómo puede usted hacer? Estuvieron ordenados para eso. Amén. Y algunos de ustedes que ni sabe bien leer ni escribir, ven clarito que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ven clarito que es un solo Dios y que no pueden haber tres personas porque serían tres dioses. Amén. Y lo ven claro. Y mientras la serpiente, la ven ustedes clarito, clarito. Y esos líderes no la ven. Y son inteligentes porque mira cómo predican y Dios los usa.
Pero ¿ve la diferencia? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Amén. Gloria a Dios. Así que entre nosotros hubo hombres ordenados para eso. Ellos ignoran lo que nosotros sabemos. Ellos creen que lo que han hecho está dentro de la voluntad de Dios. Y creen que han hecho servicio a Dios. Y algunos están orando, Señor, vuelve a esos hermanos, vuélvelos a esta fe verdadera. Y otro, Señor, mátalos y obra juicio para que la gente entienda. Pero como ustedes saben que maldición de Zamuro no llega al cielo. Amén. Hermano, hay gente orando de distintas maneras. Porque a nosotros nos pasa una cosa u otra, ¿ves? Y ya están profetizadas algunas cosas que nos van a pasar. Amén. ¿Ve usted? Pero ellos creen firmemente, hermanos, nadie se lo puede sacar, que ellos están. Lo que no pueden jamás imaginarse es que de acuerdo con la Escritura están ordenados para hacer lo que hicieron. Esta separación, pues, fue ordenada por Dios en sus designios y ellos no lo saben. Porque Israel fue figura de nosotros, por la cual la historia se repite. Y en el fin, cosas semejantes tenían que suceder. Ahora, vamos a otra razón. En la iglesia, no solamente hay eso que le gusta el mando y eso. En la iglesia hay gente carnal. Entonces Dios a veces tiene que separar a los carnales. ¿Ves? Como los hubo también en Israel. Gente que por dentro tiene pasiones y malos deseos. Y están restringidos únicamente por la falta de oportunidad para manifestarlo. Así pasó con Israel hasta que apareció Balaam en la escena. ¿Ves? Israel, oh pueblo santo, cada uno con su esposa y cada uno con su esposo. Ahí está el pueblo. Pero por dentro había gente adúltera y fornicaria como nadie lo sabía. ¿Ves? ¿Se da cuenta usted? Vino el Señor y cuando arrimó al pueblo cerca de Moab, Balac dijo, voy a buscar profetas para hacerle contrario a este hombre. Buscó a Balaam. Y ya además está a repetir la historia. Vamos a llegar al grano. Balaam no pudo decir o hacer lo que dijo o lo que quería hacer para que el tercio aquel le aflojara la plata. ¿Ves? Así que al fin, cuando ya tenía que irse, llamó a Balac y le dijo, mira Balac, hay una manera para vencer ese pueblo para que no entre a la tierra prometida y para que no pase por tus contornos. Ya yo los vi por encimita. Arrímale unas madianitas de esas. Amén. Arrímale algunas muchachitas de esas bonitas y de esas que tienen los ojitos así y que se peinan así y que saben caminar así, ¿no? Y esas que miran así, tú sabes. Balac dijo, ya tengo el negocio en la mano. Se llamó a algunos caporales y caporalas y las trajo. Ya sabes, búsqueme las muchachas más bonitas por ahí, porque Israel lo vamos a liquidar. No va a entrar a la tierra prometida. Amén. Oh, hermano, en las iglesias hay hombres y mujeres, como los llaman allá en Puerto Rico, carnudos. Amén. Y cuando Dios tiene su propósito sacarlos, levanta a quien sea y los saca de la iglesia. Amén. Yo no sé quién servirá de Balaam o de quien sea, pues los va a sacar. Así que levantó Balaam y Balaam le dio el consejo. Y comenzaron las madianitas con su musiquita y su miradita y algo acá. Y aquellos candidatos que lo que estaban era sujetando, suprimiendo las pasiones. Cuando llegó el tiempo, se fueron tras la madianita. Y entre ellos, no solamente del pueblo vulgar, no solamente de la gente que se sienta en la congregación. Dice, no, se encontró también que un príncipe entre ellos estaba,
que fue a buscar a una princesa de las Madianitas, y tuvo el cinismo, porque así lo dice la Escritura, tuvo el cinismo de hacerlo abiertamente. Salió y pasó por todo el medio del campo, mientras el pueblo que quiere entrar a la tierra estaba orando y diciendo: Señor, santifícame, y estaban llorando, algunos en sinceridad delante del altar con Moisés, este candidato con su mujer de brazo. Su mujer no, Señor lo reprende. Una querida, una amante que se agarró por allá, le echó de garra y pasaba paseandítose, hasta que Fines, aquel hijo de Aarón, hombre de celo de Dios, sacó la lanza y los mató a los dos, y a ella por el vientre. Amén. ¿Sabían ustedes que eso estaba en la Escritura? ¿Ah? ¿Sabían ustedes que eso estaba en la Escritura? Sí, Señor. Los carnales en la congregación o se enderecen o buscan de Dios la potencia para ser cambiados. Aleluya. Si hay poder en Dios, tiene que haber para que el hombre o la mujer sea cambiado. Amén. Y si decimos que somos del Señor, bendito Dios para siempre, pues tenemos que probar. Pablo dijo: crucificando la carne con sus afectos y concupiscencias. Amén. Él dijo: vestido del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Oh, los israelitas, figura de la iglesia. Amén. Oh, el Señor saca los carnales, hermano. Los sacó. Consejo de Balac cayó terreno en aquello y comenzaron a darle rienda suelta a las pasiones, por lo cual Dios hizo mortandad y separó a los carnales. Pero era necesario Balaam para limpiar a los carnales. Amén. Así hoy. Así que cuando usted ve estas cosas que suceden, oh hermano, si usted es de Dios, usted se afirma, usted se para en su lugar. ¿Por qué? Eso lo endereza, ¿verdad? Eso le da valor para saber que Dios está limpiando, Dios está podando, Dios está haciendo la obra. Amén. Dicen gloria a Dios. Dios también levanta mucha gente para apartar a los herejes. Cuando oímos decir hereje, nos parece que es una persona que diga que Dios es diablo o algo cosas así, ¿ves? Y nos olvidamos que herejía es toda doctrina o enseñanza contraria a la palabra de Dios. ¿Ves? Toda cosa contraria a la verdad de Dios es llamada una herejía. Pablo dijo en 1 Corintios 11:9, cuando encontró con que los corintios, gente cristiana que estaba obrando como no debía, en 1 Corintios 11:9 el apóstol Pablo dice, preciso es, 11:19, preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Hay personas en las congregaciones amantes y apegados a formas y tradiciones de viejas. Son falsos y están dentro del pueblo. Se predica y dice que hay un solo Dios verdadero. Yo no creo eso. Toda la vida hemos creído en la Santísima Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y están por dentro. Y ven la predicación y esto le está revolviendo. Y están por dentro. Algún día tienen que salir. ¿Cómo van a salir? Hay que hacer y permitir que Dios levante lo que va a levantar. Amén. Son falsos. Prefieren obedecer a mandamientos de hombres que a la palabra de Dios. Son híbridos. Son mezclados. Son gente que tiene un poquito de la palabra y tiene un poquito de la tradición, y un poquito de esto y un poquito de aquello. Y lo que tienen es una ensalada allí. ¿Ves? Esa gente tropieza en la palabra también. Porque si toda la vida hemos creído de esta manera, no puede. Entonces, esa clase de gente en la congregación, Dios tiene que separarlos. ¿Ves? Y para separar a esa gente, lo que tiene que hacer es buscar que alguien se levante del mismo medio y comience a decir, mire, ya, a mí no me parece, hermano Galdona está predicando esto, está predicando aquello, y allá esto. No, entonces
como va a tener cabida solamente en aquellos que están de la misma manera, enseguida usted ve. ¿Se ha fijado como algunos se han ido de la iglesia sin decir ni cuío? ¿Eh? ¿Se han notado como algunos se han ido? ¿Se ha notado alguna gente que ya no está como estaba, aun cuando parece que habían comenzado con nosotros de la manifestación de la revelación? Ya no están. ¿Ves? Han conseguido a alguien que se levantó por allí y se lo va a arrastrar. Y como ellos son de la misma pluma, se dejaron ir. ¿Ves? Ya están por allí ya como separados. ¿Por qué? Porque son personas que les gusta la herejía. No les gusta herejía por ser herejía, sino que les gusta eso que nosotros llamamos herejía, que es contrario a la palabra, porque ellos creen que eso es la palabra. No olviden, les vengo diciendo hace rato que no crea que un hombre o una mujer que ostente una cosa diferente de la Escritura, él la hace simplemente porque él sabe que está errado. No, la sinceridad en algunas vidas no le permite obrar erradamente y saberlo para luego seguir haciéndolo. No, la persona que hace estas cosas, como dice Pablo, lo hacía en ignorancia, en incredulidad. Dudaba esto y no creía que Jesús era el Cristo, e ignorando que estaba haciendo las cosas contrarias a Dios, creía que le hacía servicio a Dios. Así que la gente lo hace creyendo que tiene la razón, creyendo porque aún puede orar, aún puede sentir que los dedos se le tiemblan y la parte del cuerpo se le pone caliente, no se le pone frío, otra vez una cosita por la espalda. Ve, y él cree que está con Dios. Amén. Si repentinamente se pusiera frío, se pusiera mudo, no pudiera orar, y si él sintiera que la oración le rebota y que nadie hiciera, diría, oye, ahora sí me estoy poniendo mal, y eso lo pudiera despertar, pero no es así, porque como está ordenado, Dios tiene que arrimarle la cuerda para que se sienta bien en su ambiente. ¿Lo entiende? ¿Amén? Él tiene que sentirse bien, él tiene que ver que lo que está haciendo es bueno, y por eso sigue adelante. ¿No está esto ejemplificado entre nosotros? Sí, muchos están fuera ahora por tener, creer o alegar que tienen la razón, y que eso de volvernos a bautizar, no, yo creo que yo llego al cielo con el bautismo, porque imagínense, ellos van a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, y me bauticé en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tengo al Padre y tengo al Espíritu Santo, y yo nomás quiero bautizarse ahora en el nombre del Hijo. ¿Viste? No, y no cambiarán, posición no lo van a cambiar. Fuera están por creer o alegar tener una razón, siguiendo que tradiciones que no hayan respaldo en la palabra, que son en verdad herejías abominables. Estos no podían permanecer con nosotros, por lo cual Dios levantó líderes que defendieron tradiciones. Dios levantó aquí gente en medio nuestro que defendió tradiciones, y los falsos o contrarios a la palabra, los que estaban adentro ahí, simplemente como amordazados, salieron a la luz enseguida. Permanecieron con nosotros hasta que Dios levantó en el tiempo maduro la persona que se les convirtió como líder para sacarlo. Y Dios los separó a su tiempo. Ellos creen que tienen la verdad, sinceramente creen que tienen la razón en sus argumentos, y que la mayoría cree como ellos, y creen que Dios está con ellos. ¿Ves? Ahora, ¿no es este el caso igual a través de toda la historia? Ningún equivocado cree que lo está, y en materia religiosa, menos. ¿Usted va a querer hacerme creer a mí que los que mataron al Señor Jesucristo creyeron que hacían mal? No, ellos creyeron que hacían bien. Y al mismo a quien mataron en su cara le dijeron una vez, discípulo de Moisés somos. Tenemos un Padre que es Dios, y en nombre de ese Dios torcieron la ley
para en nombre de esa ley, de ese Dios, matar al autor de la ley. No venga usted a hacerme creer que los judíos no sabían, que los judíos sabían lo que estaban haciendo. No, pero lo que sí ellos creían es que lo que estaban haciendo a Dios le agradaba. Porque la Biblia, eso de que un hombre se haga igual a Dios, no. El Señor le dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Y si dijo esto a los que hizo palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser quebrantada, a quien Él envió, ustedes me van a apedrear porque yo dije, hijo de Dios soy. Ahí está con la misma escritura, pero como no lo podían entender, entonces ahí está. Un padre tenemos que Dios, y nosotros estamos con la ley, estamos con Moisés. La historia simplemente se repite, y a pesar de todo, Dios cumple sus designios. ¿Me entiendes? Dios separa a su pueblo, Dios lo limpia, Dios lo poda, porque el fin del negocio es lo que Dios se propone ver. Entonces, ¿quién es el que va a estorbar a Dios? ¿Quién es el que lo va a estorbar? ¿Quién tendrá poder? ¿Quién puede entrometerse en su negocio? ¿Quién puede mirar más allá del día de hoy y decir, mañana Dios va a hacer eso para yo hacérmelo en contra? No puede. Dios lo sabe todo. ¿Amén? Entonces, así los hombres malos, ordenados pues para sus distintos labores, cumplen el plan de Dios porque están predestinados. Y así como la novia, óigame, así como la novia predestinada para reinar con el Señor no tiene otra alternativa, y los que son ordenados para formar parte de la novia del Señor no podrán ser otra cosa en la vida que ser en todo lo que pueden fiel a Dios y vivir para Dios y buscar la santidad y al fin aparecer y vivir con Dios. Así los ordenados para estas cosas simplemente no tienen otra alternativa. ¿Me entiende? Así como usted, que cree que está ordenada para haber creído este mensaje y formar parte de la novia, usted no tiene otra alternativa sino serle fiel a pesar del diablo. Así ellos no tienen otra alternativa. Ellos tienen que hacer eso que Dios les ordenó. ¿Me entiende? ¿Por qué cree usted que formando parte de la novia, dijo el Señor, nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me la dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre? ¿Por qué? Ya Él lo ordenó así ya. Amén. Véngale sobre usted todo el infierno junto, lo aplasten y lo vuelvan nada, de esa nada Dios lo saca a usted. Amén. Pero si usted no está ordenado para eso, sino para otra cosa, usted no podrá hacer nada sino eso. Usted no tiene otra alternativa. ¿Lo entiende? ¿Verdad que vale la pena darle gracias al Señor que nos ha escogido para recibir este mensaje? ¿Dicen amén, hermano? Dios lo ha ordenado así desde el principio, así que usted y yo no nos toca otra cosa que recibir esta bendición del Señor. Terminamos diciendo pues esto ahora, como conclusión, y habiendo leído ahí Romanos 9, 1 hasta el 20 y pico, en el principio del estudio. Por eso el libro de la vida está clasificado en más o menos 4 grupos. Primero, la novia, predestinada por el Señor para hacer exactamente lo que será. Y cuando una persona pertenece a la novia, hermanos, nada puede hacer usted ni nadie para sacarlo de esa posición. Ese es el lugar preferido de Dios para un grupo de no sé cuántos miles o millones desde el tiempo de Pablo hasta el día cuando sucede el rapto, que Dios ha escogido que serán sus hijos. Amén. Pero hay otro grupo a donde entra la iglesia,
o sea, la que pasará por la tribulación. Hay otro grupo que está dentro de este mismo, que son los justos de Mateo 25, aquellos que por haberle hecho bien a la novia, el Señor les va a dar vida eterna. Hay el grupo de los judíos, a quienes Dios cegó voluntariamente para podernos dar a nosotros la verdad, o sea, para poder escoger a la novia que desde el principio estaba en él tuvo que, siguiendo sus planes, cegar a los judíos. Los judíos salvos con los justos de Mateo 25 y la iglesia componen el grupo de personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, pero que no son de la clase de la novia, pero que están predestinados para Dios darles vida eterna. Amén. Tenemos dos grupos entonces: la novia, caso especial, y luego el segundo grupo, la iglesia, los justos de Mateo 25 y también los judíos. Ahora hay un tercer grupo, que es el grupo de los que estaban sus nombres escritos en el libro de la vida, pero Dios, anticipándose a los hechos, viendo que estaban dentro de la iglesia, los que se levantaron, que Dios vio y ordenó para hacer todas esas cosas en la iglesia, para resistir la verdad, para tropezar con la palabra, para hacer todas esas cosas de desviar y de sacar a gente de la palabra. Ese es el tercer grupo, o sea, el grupo de personas cuyos nombres estaban escritos en el libro, pero predestinados para ser borrados. Esos fueron los que cuando Moisés dijo: Señor, bórrame el nombre mío y déjalos a ellos, dijo: no, al que pecare, a ese borraré de su nombre. Amén. Y hay el cuarto grupo, que podemos decir que son aquellos cuyos nombres nunca han estado en el libro. Dios los ha conocido como Aarón, como Faraón, y como Hitler, y como todos esos grandes gobernantes que Dios usó como látigo, ¿verdad?, como correa en la mano, cuyos nombres nunca han estado escritos en el libro de la vida y que fueron